Bienvenido otra vez a este curso de la escatología. Nosotros aquí en lección 2 queremos hablar de algunos estándares de la traducción y de la interpretación. Este no es un curso de la hermenéutica, entonces no vamos a profundizarnos mucho, pero queremos siempre revisar un poco de estas pautas para poder comenzar bien. Específicamente, nosotros queremos entender cómo interpretar a textos apocalípticos. Más adelante en el curso, cuando nos toque ver algunos pasajes de literatura apocalíptica, vamos a otra vez profundizarnos en estos estándares. Pero queremos en esta lección 2 hablar, más que nada, quiero mostrarles algunos ejemplos de pasajes que realmente no los consideramos muy complicados, pero hubieran sido complicados si no fuera por el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Biblia interpreta la Biblia y ha entendido estos pasajes de la interpretación. Entonces, primero nosotros tenemos que recordar que la Biblia debe ser interpretada según la literatura en la cual está escrita. Cuando nosotros pensamos en profecía, por ejemplo, la mayoría de los profetas no predecían el futuro. Los profetas tenían un rol de advertir y animar al pueblo. Moisés, que fue el mejor profeta entre todos los profetas, nunca predijo el futuro. Entonces, primero, la profecía tiene una función de animar y exhortar, no predecir el futuro. Entonces, aun dentro de pasajes que tienen una profecía del futuro o hablan del futuro, primero tenemos que entender qué significa este pasaje para los oyentes originales. Una cosa que he visto vez tras vez en la interpretación de varios textos de Daniel 9, del libro de Apocalipsis, es que a veces interpretamos como si nosotros fuéramos los oyentes originales. Y aunque es cierto que toda palabra es inspirada por Dios y útil para nosotros, aún para la iglesia 2000 años después, nosotros no deberíamos evitar o olvidarnos que primero ya la interpretación tiene que comenzar con un entendimiento del contexto y un entendimiento de qué hubieran escuchado. Por ejemplo, la carta de Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias, ¿ya?, de Asia Menor. Nosotros no podemos interpretar el libro de Apocalipsis fuera de un contexto en que tenían ellos el libro. No podemos decir que Juan simplemente les escribió cartas y luego escribió otra carta larguísima acerca del futuro. Tenemos que ver que nuestra interpretación de Apocalipsis comienza con nuestro entendimiento de por qué las 7 iglesias. Eran 7 iglesias históricas, reales, literales. Entonces, tenemos que entender esas cosas. Entonces, la otra cosa es que Dios tiene derecho de cumplir las promesas según su voluntad como quiera. Lo que vamos a ver ahora en esta lección es que hay varios pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, en los cuales no vemos un cumplimiento en el Nuevo Testamento, quizás de lo que los judíos esperaban. Podemos ver, y muchos de nosotros sabemos, que Jesús llegó como Mesías, pero el pueblo no lo reconoció así. Ellos esperaban a otro Mesías, y nosotros no queremos caer en el mismo error. A veces pensamos que somos mucho mejor que los fariseos o los saduceos, pero yo encuentro que dentro de la iglesia muchas veces estamos más confundidos. Primero miramos a Juan 2, 18 a 22. Ahí dice, y los judíos preguntaron, ¿ya que haces esto? ¿Qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos
se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús, y en la palabra que Jesús había dicho. ¿A qué voy con este pasaje? Cuando nosotros pensamos, primero Jesús da esta profecía, ¿ok? La única razón que nosotros entendemos mejor que los judíos es porque Juan nos explica. Si no fuera por el comentario de Juan, probablemente también estaríamos pensando, pero ¿cómo Jesús va a destruir el templo en 3 días? Entonces Jesús habla, esto es importante, Jesús habla en una forma ya como las profecías del Antiguo Testamento, en que usa una imagen del templo para referir a su cuerpo. Y luego Juan nos ayuda a entender qué significa eso. Y lo interesante es que aún nos da la idea que por tanto cuando resucitó, entonces aún los mismos discípulos se olvidaron o no entendieron lo que Jesús quiso decir ahí. Entonces nos ayuda, porque nosotros quizás después ahora de tener todo el Nuevo Testamento, estamos tratando de entenderlo y aplicarlo, y quizás no hay cosas que vamos a entender hasta el momento que llegue. Recuerdo, hay un señor, me olvidé su nombre, pero él dijo que su postura de escatología, él no tiene ningún problema cambiar su postura en medio aire. Entonces, si nosotros experimentamos la segunda venida y sucede que no es tal como nosotros esperábamos o pensábamos, está bien. Está bien porque podemos cambiar la mente ahí mismo en medio aire. Bueno, segundo, Dios tiene derecho, como dije, de cumplir las profecías según su voluntad. Es interesante, Isaías 53, que es un pasaje muy lindo acerca del siervo sufriente. Isaías dice, será despreciado y desechado. Y está hablando de este hombre bien sufrido, el más sufrido. ¿Y qué? Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Aunque los judíos entendieron este pasaje hablando de quizás una figura mesiánica, no podían reconocer eso en Jesús. Es interesante que en todas las veces que Jesús predice y habla de su futuro sufrimiento, ¿cómo reaccionan los discípulos? El mismo Pedro, después de que Jesús pregunte a sus discípulos qué dicen que soy, quién soy, y Pedro, como el amarillo de la clase, dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero ¿qué sucede después? Bueno, Jesús habla de darle las llaves y todo eso, y luego dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. ¿Y cómo reaccionó Pedro? Jamás será posible, Jesús. No hables así. En un momento reconoce que Jesús es el Mesías, pero luego no puede aceptar esta idea de que Jesús, el Hijo del Hombre, va a sufrir. Entonces, Isaías 53 es un pasaje bien importante y fue cumplido en la persona de Jesús porque Él llevó sobre sí nuestros males, sufrió nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Mira, Pedro, después de negar el sufrimiento de Jesús y después de verlo y después de la resurrección y la ascensión, ese otro Pedro, ¿no? Porque él escribe en 1 de Pedro 2, él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas o llagas fueron ustedes sanados. Entonces Pedro entiende Isaías 53, hablando de Jesús, pero no lo entendió antes del sufrimiento del Hijo del Hombre. ¿Me explico? Que nosotros a veces entendemos las profecías del Antiguo Testamento de una manera, pero
quizás estamos mal. Ahora, eso no quiere dejar en el aire toda interpretación. No vamos a decir en la escatología que no hay manera de tener una certeza, una claridad en cuanto a estos pasajes. Yo espero enseñarles que es muy posible tener una certeza y yo me siento muy bien con mi postura. Pero el asunto es, al final, no vamos a obligar a Dios a cumplir las profecías según nuestra manera, porque obviamente no lo hace así. Bueno, miremos a otro pasaje. Salmo 2, 7. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Y luego el autor de Hebreos coge este versículo para usarlo para hablar ¿de quién? De Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántas personas, cuántos judíos, estamos hablando de los tiempos de Jesús, cuántas personas habían leído Salmo 2 y pensaron, eso es ese Jesús, eso es ese Señor Jesús que vino? No, pero el autor de Hebreos lo hace bien claro. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es, porque más dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, obviamente, Salmo 2 señala a Jesús sin que alguien estuviera esperando que Salmo 2 sea un pasaje de profecía, no es apocalipsis, es poesía. Los judíos no estaban mirando a Salmo 2 como un pasaje para explicar la venida del Mesías. Y a eso voy. Seguimos. Juan 19:36. Podemos ver que hay muchos pasajes que son cumplimientos de profecías que nadie esperaba. Mira, Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado ningún hueso suyo. Ahora sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, murió muy rápidamente. Prácticamente estuvo muerto ya llegando al madero. Porque era la costumbre para matar, bueno, realmente la crucifixión, cuando ellos crucificaron a la gente, la idea es dejarlos ahí por días. Y poco a poco por asfixión ellos no podían levantarse, siendo colgados por los clavos para poder respirar. Entonces poco a poco morías de la asfixión. Pero como eran las fiestas de la Pascua, obviamente los judíos no querían dejar los tres hombres, Jesús y los dos ladrones, no querían dejarlos ahí crucificados por todo el fin de semana, porque, mira, es bien feo tratar de celebrar una fiesta con tu familia mientras hay tres hombres ahí en el monte muriendo. Entonces, ellos pidieron a los romanos, por favor, rompe sus piernas para que el proceso sea más rápido. Y eso es lo que los soldados hicieron ahí en la cruz, en Calvario. Pero cuando se acercaron a Jesús ya estuvo muerto. Entonces no rompieron sus piernas, no era necesario. Y por eso Juan nos dice esto acá, que fue necesario, fue para cumplir la escritura. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de no será quebrado ningún hueso suyo? Bueno, viene de Números 9. Donde dice, comerán la Pascua con panes sin levadura y hierbas amargas, sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente y sin quebrarle un solo hueso. Entonces, Juan está conectando esta idea de que Jesús es el Cordero sacrificial de la Pascua. Ahora, Juan nos está conectando eso. A veces me pregunto, yo sé que el Nuevo Testamento es infalible, ¿ya? Y es todo lo que necesitamos. Pero a veces me pregunto si al llegar al cielo vamos a ver muchas más conexiones entre la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús y el Antiguo Testamento. No hay ni un segundo de la vida de Jesús que fue al azar o que fue por casualidad. Todo fue parte del plan de cumplir las Escrituras. Pero no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia
tampoco encontramos en la literatura hebraica, ya antes de la venida de Jesús, que alguien conectó Números 9 con la vida del Mesías. Nadie estaba esperando un Mesías cuyos huesos nunca serán quebrantados. Nadie. Pero Juan lo entendió después. Entonces nosotros tenemos que ver que hay pasajes que hablan del futuro de que ni siquiera sabemos. Y también hay pasajes que hablan del futuro que nosotros todavía no entendemos bien. Salmo 69. Tenemos que ver que la Biblia usa diferentes tipos de literatura. Cuando Salmo 69 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello, me encuentro hundido en profundo pantano y no hay donde poner el pie. He caído en aguas abismales y me cubre la corriente. La pregunta es, el salmista acá está hablando de agua literal. Probablemente no, ¿no? Pero está hablando de un Dios literal. Quizás está llamando a su enamorada Dios. O quizás está llamando a los hombres salvavidas Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la conclusión que aguas o pantano son figurativos, pero quizás he caído? Quizás es una figura que tiene dos sentidos. Cuando nosotros leemos poesía, naturalmente nosotros sacamos la idea y entendemos aquí que el salmista probablemente está sufriendo algo difícil, está pasando por una situación muy complicada y lo refiere con palabras como aguas, como una persona que está por ahogarse, pero no está literalmente en el mar. Cuando nosotros nos acercamos a pasajes complicados como literatura apocalíptica, ¿qué encontramos? Encontramos muchas imágenes, muchos adjetivos, muchos sustantivos muy raros. Encontramos animales abnormales, encontramos bestias, dragón, encontramos una encontramos una ramera. Encontramos eventos catastróficos aquí en la tierra, pero también en la astrología. Encontramos que el sol dejará de dar su luz. Encontramos que las estrellas caerán a la tierra. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuáles de esas cosas nosotros entendemos como literales y cuáles entendemos como figurativos? Si nosotros, no es 100%, pero la gran mayoría de la diferencia de las interpretaciones de literatura apocalíptica se basa en este problema. ¿Cuáles partes entendemos literalmente y cuáles partes figurativamente? Hay algunos que dicen que se basan más en la interpretación literal, pero al final también ellos tienen que aceptar, tal como Salmo 69, hay cosas no tan literal en la Biblia. No podemos evitarlo. En la Biblia tenemos varias formas de literatura. Tenemos narrativo o también el Evangelio, que no es solamente un relato narrativo, no es pura historia. Tenemos epístola, como las cartas de Pablo. Tenemos poesía y literatura de sabiduría. Tenemos profecía, que también va con eso, literatura apocalíptica. Entonces, en todas esas diferentes formas tenemos que entender e interpretarlos bien. Y eso es parte de lo que queremos revisar en este curso. Ahora mira Daniel 7. Vamos a hablar más adelante de Daniel, pero simplemente para ayudarnos en estas cosas. En Daniel 7, Daniel tiene una visión de 4 bestias.
Y eso nos ayuda a entender Daniel 9, que son las 70 semanas que son importantes para entender mucho de la escatología en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Daniel 7, él dice, una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. La primera parecía un león, pero tenía alas de águila. Ahora una pregunta. Más adelante, Daniel no explica qué significa estas cosas. No explica por qué vio un león. Lo que yo temo para la iglesia hoy es que nosotros buscamos a sacar significado de cada palabra. Y eso no es el propósito de literatura apocalíptica. Cuando nosotros nos acercamos a una profecía y literatura apocalíptica, tenemos que verlos como un libro. Suena quizás raro, pero es como un libro para niños. Las imágenes son grandes. Si recién has visto una película de Disney, por ejemplo, te vas a dar cuenta que si es una película de dibujo, ¿no? Sus cabezas y siempre sus ojos son más grandes que normal. ¿Por qué? Porque Disney y otros han desarrollado realmente una forma de demostrar una persona sin que sea demasiado real. Y las visiones que vemos en la literatura apocalíptica de las escrituras, tenemos que ver que hay muchas imágenes que no deben ser considerados como literales. Y no todo tiene significado. En Daniel 7 es interesante que más luego Daniel está sufriendo de la visión, se siente mal y se acerca a alguien en su visión y le pregunta qué significa todas esas cosas. Y cuando va por la explicación, no explica qué es el león o cómo, por qué es el león y qué significan las alas de águila. Ahora, cuando yo escucho a una persona que lee Daniel 7 y dice, bueno, las alas de águila refiere al hecho de que ellos tenían avionetas y, bueno, nadie tenía avionetas en los tiempos de Daniel y de Babilonia. Pero el asunto es, cuando ellos dan explicación y significado a algo que el mismo Daniel no lo dio, yo creo que eso es un error grave. No es la intención de Daniel, no es la intención tampoco, creo yo, del Espíritu Santo, que nosotros apliquemos a cada imagen un significado. Hay algunas imágenes que simplemente existen para darnos miedo, para despertarnos, para hacernos reaccionar al texto. Otra vez, Daniel escribe durante un tiempo de mucha dificultad y tenemos que entender por qué Daniel recibió estas visiones y qué significan ellas para el pueblo de Dios en ese tiempo. Al final hay 4 bestias. La persona que explica a Daniel prácticamente solo explica la 4ª bestia, que llega a ser muy importante. Pero el asunto es cuáles partes de esta visión son literales y cuáles no. Cuáles tienen significado, cuáles no. Es interesante, yo he visto que muchos tratan de dar significado a los atributos o cualidades de algunas partes, pero otras no. Por ejemplo, en este texto, y no les puedo dar un ejemplo, pero este es un ejemplo hipotético que no he visto necesariamente. Pero Daniel aquí tiene su visión y ve los 4 vientos. Bueno, vamos a dar significado a los 4 vientos, pero que combatían en el gran mar, pero no damos significado al mar. ¿O por qué salieron del mar estas 4 bestias? ¿Qué quiere decir? ¿Que estos 4 reinos recién se han bañado? No. Quizás tiene que ver que el mar en literatura apocalíptica muchas veces refleja la maldad, porque del mar vienen terribles cosas. Quizás. Entonces, como yo dije en la primera lección, nosotros nos acercamos a estos textos con mucho cuidado y respeto, no tratando de encontrar un significado enorme en cada cosa.
Si nosotros queremos proponer, si queremos sospechar, está muy bien. Pero cuando esas propuestas y sospechas llegan a ser la base de todo el resto de nuestra doctrina, ahí estamos construyendo una casa sobre la arena. Y a eso voy. No está mal entender algunas cosas dentro de esos pasajes, pero cuando forzamos esa interpretación y cuando esa interpretación que es sobre una fundación muy frágil, eso llega a ser nuestra justificación para otra interpretación, muy peligroso, muy peligroso. No tenemos que explicar todo. ¿Qué más? Isaías 13. Dice, viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y que reirá de ella a los pecadores. Ese día las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz, el sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. Isaías 13 habla de la destrucción y el juicio contra Babilonia. Mientras el pueblo fue llevado al cautiverio, una de las preguntas para el pueblo era, ¿Dios nos ha abandonado? Y Isaías en muchas de sus profecías es una respuesta muy clara de no, Dios no los ha abandonado. Él ha ido con ustedes a Babilonia, cautiverio, y los voy a traer de nuevo a la tierra. Y uno de los, entonces para eso, Isaías tiene varias profecías en contra de Babilonia y las otras naciones. Y aquí en Isaías 13 tenemos una de ellas, una profecía contra Babilonia y por la destrucción de Babilonia, que fue en el año 539, años antes de Cristo. Entonces, ¿qué significa aquí? Si esta profecía fue cumplida en la destrucción de Babilonia, ¿qué significa esas palabras? Las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz. En esa segunda parte, es lo que R.C. Sproul llama perturbaciones astrológicas. Está hablando de que a veces la Biblia usa imágenes de cosas muy grandes y enormes para comunicar el impacto y el poder, la resolución, implica el significado, la magnitud del evento y no habla literalmente. Por ejemplo, casi nadie, por si acaso, entiende Isaías 13, hablando de esa destrucción de Babilonia, que entiende que literalmente, ya, que las estrellas y los luceros dejaron de iluminar. Dice, el sol se oscurecerá al amanecer. Nadie entiende el cumplimiento de Isaías literalmente. Sin embargo, cuando hablamos del futuro de nosotros y Apocalipsis, o el mismo sermón, o el discurso de los olivos, vemos lenguaje muy parecido. Como yo dije, nosotros tenemos que entender los pasajes difíciles por los pasajes más claros. Entonces, cuando nos acercamos a esos pasajes, tenemos que recordar Isaías 13. No todo lo que vemos en las perturbaciones astrológicas es literal. Algunas de esas son imágenes para darnos una idea de la magnitud de esta cosa. Isaías aquí está diciendo que va a ser como todo el mundo se va a parar cuando usamos lenguaje así. ¿Literalmente estamos hablando de un paro mundial? No. Estamos hablando de que parece para nosotros que la vida haya terminado, haya parado por un rato. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que convertir cada sustantivo de la literatura apocalíptica a un símbolo.
Simplemente no existe ahí para eso. Más bien existe para enseñarnos e instruirnos. Tenemos que definir bien cuáles son los símbolos, cuáles son señales y cuáles son indicaciones literales. Porque no queremos ir al otro extremo y decir que todo es figurativo. Y la segunda venida de Jesús es figurativa también. Y que Jesús simplemente va a venir espiritualmente. No, tampoco está diciendo eso. Otra vez, yo creo que con el tiempo ustedes van a ver muy claramente y van a tener los lentes para poder ver, ok, probablemente está hablando aquí de cosas figurativas para darnos el impacto que va a dar, pero aquí está hablando de algo un poco más literal. O quizás lo literal, porque aquí en Isaías 13 habla de lo literal, que va a haber destrucción. No he escogido todo el texto, pero si ustedes leen todo el pasaje de Isaías 13, van a ver que obviamente la profecía incluye cosas literales. Segundo de Samuel, quiero seguir con algunos pasajes como ejemplo. Otra cosa que nosotros tenemos que ver es que hay algunas profecías que tienen doble cumplimiento. Y cuando hablamos de doble cumplimiento, no estamos diciendo que la profecía cumple 100% y luego otra vez cumple 100%, sino mejor es hablar de un cumplimiento parcial y completo. Cuando leemos, por ejemplo, 2 Samuel, encontramos a David, está disfrutando después de haber reunido los reinos del norte, del sur, de Judá e Israel. Ahora puede descansar y él se da cuenta que todavía el arca del pacto, todo se queda en un tabernáculo, está en una carpa. Y el comienzo de este capítulo 7 de 2 Samuel, David quiere construir a Dios un templo. Y se acerca a Natán, su buen amigo, el profeta, y le dice, ya quiero hacer esto, aquí están los planes ya, o los planos, perdón. Y luego Dios habla a David a través de Natán y le dice, cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Ahora, si tú preguntas casi cualquier persona, ¿quién fue el hijo de David que construyó el templo? ¿Qué te van a decir? Te van a decir Salomón. Salomón es quien construyó, quien edificó el templo. Pero hay partes de esta promesa que no pueden ser aplicadas a Salomón. Por ejemplo, dice que será él quien me edifique y afirmaré su trono para siempre. Es por eso que cuando Jesús entró a Jerusalén, que gritaron la gente, Hosanna, Hosanna, Dios en las alturas, hijo de David. Ellos buscaron en Jesús el nuevo rey, el rey que vino para establecer su trono para siempre. Y bueno, lo hizo, solo no en la manera que ellos querían. Entonces vemos aquí en 2 Samuel, y ese es un ejemplo de muchos, en que hay un cumplimiento parcial en Salomón. No podemos evitarlo. Yo creo que sí, Dios está hablando de Salomón cuando habla de que uno de tus hijos, uno de tus propios hijos, ya va a edificar un templo para mí. Pero es un cumplimiento parcial. Y luego hay un cumplimiento completo, una realización por completo en la persona de Jesús. No tenemos que, por el hecho que Jesús es el verdadero hijo de David y quien edifica un templo, cual Pedro dice en 1 de Pedro 2, que nosotros somos el templo, la casa espiritual, porque somos piedras vivas. Por el hecho que Jesús edificó un templo mejor que el de Salomón, no significa que la promesa
no significa nada para Salomón. Más bien vemos que en muchos, la verdad es que son muchas profecías en que vemos un cumplimiento parcial y completo. Entonces, cuando nosotros acercamos a las Escrituras y nos acercamos a la literatura escatológica, tenemos que recordar algo bien claro. Dios tiene derecho de cumplir las profecías tal como Él quiere. También nosotros tenemos que ver cómo Dios ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. En muchos contextos y en muchos pasajes, ellos no esperaban el Mesías de la forma que Jesús vino. Había profecías, por ejemplo, del nacimiento de Belén, pero ¿quién hubiera pensado que vino también de Nazaret? Jesús. ¿Cómo esos cumplimientos llegaron a realizarse en el Nuevo Testamento? Nos muestra que muchas veces aún nosotros no entendemos bien las profecías de las Escrituras. Ahora, eso quizás nos puede desanimar, porque luego quizás pensamos, bueno, entonces es prácticamente imposible saber con certeza si una profecía va a cumplirse así o así. La verdad es que es cierto. Y el problema es que para muchos de nosotros, no nos gusta el misterio. No nos gusta dejar un pasaje en el cual nosotros nos sentimos 100% seguros de lo que quiere decir o lo que implica para nosotros. Cuando realmente eso es la razón por que nosotros tenemos el Espíritu Santo, para ayudarnos, para guiarnos. Y otra vez, volviendo a nuestro primer principio, que la profecía, aun la literatura apocalíptica, existe ¿para qué? Para ayudarnos a crecer en nuestra fe. En ningún momento ya deberíamos leer profecía y literatura apocalíptica pensando que su función, su propósito, es simplemente predecir el futuro. Cuando Daniel tuvo su visión de las 4 bestias, cuando el apóstol Juan tiene su visión de muchas cosas en Apocalipsis, ya tenemos que recordar que todo eso va con una enseñanza. Realmente el libro de Apocalipsis es didáctico, nos enseña, nos guía. Todo el propósito de ese libro es mantener la fe durante muchos años de tribulación y persecución. Bueno, con ahí concluimos nuestra parte de un sumario de la interpretación bíblica en cuanto a la literatura. Espero que les haya servido ver cómo el Antiguo Testamento fue entendido en el Nuevo Testamento, que nos va a ayudar a entender un poco más de estos pasajes complicados que nos va a tocar en algunas lecciones. Que el Señor los bendiga y que sigamos estudiando su palabra, que permanece para siempre.